En honor, sí, a la doctora María Elena Ledesma, expresidente del Tribunal Constitucional. Así es. Doctora María Elena, muy buenos días. Bienvenida a la Decana Radio Juliaca. Desde Puno los saludamos con un intenso frío acá en nuestro altiplano. Sí, buenos claro. días. Buenos días, un saludo para todos los ciudadanos y ciudadanas de la linda ciudad de Juliaca. Excelente. Dos cositas, doctora María Elena Ledesma. La Federación Internacional de Derechos Humanos y APRODE ya están presentando o van a presentar este 25 de junio, van a plantear una petición de investigación preliminar ante la Corte Penal Internacional de Justicia contra Dina Boluarte y quieren probar de que se ha violado derechos humanos y quieren establecer de que son crímenes de lesa humanidad. ¿Esto va a prosperar? ¿Cómo lo ve usted, doctora? Como usted mismo lo ha señalado, lo que se está discutiendo no es el asesinato común y corriente de alguna persona que fallece, sino ese es el asesinato de manera sistemática que se dio hace algunos años a raíz del mismo ejercicio constitucional que se refiere el derecho a la protesta, ¿Ya? que implica el derecho a manifestarse su desacuerdo en relación de repente a algunas situaciones en las que se vivía. Y tratándose de materia de derechos humanos, no hay una competencia que solamente se termina o se agota en el territorio nacional, en el Estado nacional. Todo lo contrario, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, o a partir de estas guerras, se ha creado instituciones, organismos de carácter universal, donde los afectados, que son los ciudadanos, las personas, frente al poder del Estado, como por ejemplo, se ejerce violencia, se mata a las personas y no se investiga, hay una justicia supranacional, más allá del Estado, que es la justicia que en un momento es la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la región de América, y también hay una corte penal internacional en la que solamente se dedica a apreciar la afectación de la vida por temas vinculados con la vulneración de temas de derechos humanos. De derechos humanos. humanos. Los derechos humanos no tienen fronteras, son universales, vale tanto quitar la vida a una persona en cualquier parte del mundo como quitarla en el Perú. Son universales, la vida se respeta y el Estado tiene que respetarlo. Cuando el Estado no hace nada, no solo vulnera, sino no investiga, no sanciona, es inerte frente a ello, ¿qué mecanismo tienen los ciudadanos? Recurrir a estos organismos internacionales. Por eso es que los gobiernos de mando, dictatorial, lo que menos les agrada son los organismos internacionales, para evitar que los ciudadanos tengan la opción de recurrir frente a las afectaciones a esos organismos. No les gustan las ONGs, no les gustan las ONGs, ¿no? Evidentemente, porque va contra de repente las prácticas que ellos quisieran mantener bajo las fronteras y sin que nadie la pueda por lo menos tener la posibilidad de levantar la voz, ¿no? Efectivamente. Doctora, esto solamente para la población, esto es totalmente distinta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la Corte Penal Internacional de La Haya agrupa a todos los países del mundo, ¿verdad? Exactamente, ¿no? El primer caso, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interamericana significa que es para los países de la región, ¿no? Todo lo que es América del Sur, parte de América del Centro, y no está ahí, por decir Estados Unidos, pero es para esta región.
pero la Corte Penal, y la Corte Interamericana no solo ve temas penales, ve muchas materias de diferentes áreas de los derechos humanos, ¿no? Pero la Corte Penal Internacional está dedicada a ver la afectación de crímenes de lesa humanidad. Ha sido creada y constituida para eso. Tenemos una representante de nuestro país ahí en la Corte Penal Internacional. No me acuerdo completamente su nombre, creo que es Ibáñez el apellido de la señora que forma parte de esta Corte Penal Internacional, ¿no? Y ahí precisamente se ha creado para que en países donde se afecten los derechos, como por ejemplo cualquier país que quite la vida y que tengan la característica de ser crímenes de lesa humanidad, puedan ser por lo menos mirados, investigados, sancionados en esta Corte. Doctora, ¿quiénes pueden ser investigados por esta Corte Internacional de la Haya? Penal, ¿no? Aparte de Dina Boluarte, los ministros, ¿alguien más? Los generales quizás, los policías. ¿De la policía, el ejército? Bueno, primero preguntarnos quién generó o quién ordenó la muerte de estas personas, o dos, quién a sabiendas de que se había generado esta afectación no hace nada, no omite investigar, porque esa es la labor mínima, investigar y sancionar a los responsables. Entonces, ¿quién es la encargada de hacer eso? Es el Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo en sus manos, no solo la señora Boluarte, el Ejecutivo son 3 elementos que forman el Ejecutivo: Boluarte como presidenta, Consejo de Ministros y el Premier o el primer ministro. Estas tres personas hacen el Ejecutivo. Boluarte no es la única del Ejecutivo, pero sin embargo, pero el Ejecutivo puede tomar acciones como por ejemplo proceder a la suspensión de las garantías o mantener la suspensión de las garantías personales. Pero segundo, en el caso de Boluarte tiene algo más especial. Boluarte es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. Tercera situación, Boluarte, ella de su conocimiento, inclusive hasta de mayor información que he leído en la prensa, testigos que declaran que le reportaban a Boluarte diariamente cómo iban los avances, ¿no? Hay unos generales que han declarado y todo. Entonces no es que no sabía, perfectamente sabía, y como jefa suprema de estas Fuerzas Armadas, por lo menos consideramos de que debió haber iniciado acciones de investigación, indagación, pero vemos todo lo contrario. Ahí vemos que el Estado a través de su vocera, porque ella representa al Estado y representa a la nación, vemos que no tomó acciones como por lo menos indagar. Ahora, para eso también le ayuda el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público es una expresión del Estado. No, el Estado es uno solo y tiene diferentes componentes. Uno de ellos es el Ejecutivo, ¿no? Que tiene una labor de gestión en el gobierno, pero también está el Ministerio Público, que tiene una labor exclusiva. Solamente ellos son los que hacen la investigación y persecución del delito. Y en este caso, bueno, habría que preguntarse cómo se dirigió las investigaciones desde el Ministerio Público en la zona. Excelente. Doctora, usted el día de ayer ha puesto en sus redes sociales de X, Twitter conocido, ¿no? Ha dicho lo siguiente: la población civil tiene derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional, artículo 46 de la Constitución. Usted también ha dicho: nadie debe obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. ¿Se ratifica, verdad, doctora? Evidentemente que sí, porque el modelo democrático, y también saludo una bella canción que ustedes han compuesto, que es el pueblo de Puno en general, ¿no? Hablo de la región. Esta democracia no es democracia, exactamente, porque los ciudadanos deben entender, o debemos saber, que el modelo democrático no solo es elegir a los representantes,
sino el modelo democrático implica que ese representante tiene que dar cuentas de su gestión, ¿no? Está esto escrito en la propia Constitución, pero lo que más me interesa es recordar lo que dice la Constitución. El poder que emana del pueblo, nosotros, ¿no?, que somos los titulares de ese poder y que le delegamos a nuestros servidores congresistas, porque al final son nuestros servidores, el Congreso, nuestros servidores, el Ejecutivo y todo funcionario en general, ejerce sus funciones, ¿no?, con limitación y con responsabilidad. Limitación y responsabilidad. Entonces, ese es un tema que, artículo 45 de la Constitución, no lo estoy inventando, yo parafraseo lo que dice la Constitución. Entonces, todos tienen una mirada de que el hecho de que estemos en un modelo democrático me elige y yo hago lo que quiera, y no es así. Y es hora que la población, ¿no?, en un conocimiento jurídico y cívico, ¿no?, conozca sus derechos, pero aparentemente pareciera que acá no se quiere hacer una difusión, no solo del conocimiento de sus derechos, sino de exigir que se cumplan sus derechos. Entonces, esa es una primera idea. Claro. Todos los ciudadanos detentamos el poder, a los servidores que se les entregue el poder, llámese servidor Congreso, tiene que ejercer su poder con limitación y con responsabilidad. Y tercera idea, ¿y qué sucede cuando los servidores, o qué sucede cuando el modelo democrático no funciona o se desnaturaliza? Entonces, la propia Constitución, artículo 46, señala que cuando el orden constitucional se altera, hay la posibilidad, ¿no?, que tienen los ciudadanos de poder ejercer su derecho a la insurgencia. Claro. Por ejemplo, ¿cómo se altera el orden constitucional? Una de las formas de alterar el orden constitucional es el propio Ejecutivo, el presidente de la República elegido decide hacer un autogolpe y convertirse en el único dueño de todo el ejercicio del poder. Ejemplo, el caso Fujimori, ¿no? Entonces, ¿cómo un funcionario elegido por votación popular termina más bien él dando el autogolpe? Cuando lo clásico, ¿se acuerdan en aquellos tiempos que eran los militares los que alteraban el orden constitucional? Hoy no, el propio elegido hace este autogolpe. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué mecanismos tiene la población? Bueno, un mecanismo de la insurgencia, otro es de la resistencia, y son mecanismos constitucionales que yo no las estoy inventando, están en el artículo 46, donde la población, para defender el modelo democrático, no tiene el derecho a insurgir y no acatar y no obedecer al usurpador. E incluso, de repente no es el usurpador, de repente el gobierno militar que ingresa y usurpa, sino inclusive personas que asumen funciones públicas, pero que no ejercen su mandato bajo las reglas de un orden constitucional. Como por ejemplo, ¿qué estamos apreciando? Que la regla del equilibrio de poderes, que no de poderes, la regla porque el poder es uno solo, la regla del equilibrio en ejercer estas competencias se alteran. ¿Y cómo se ha alterado? Ahora, a la fecha, en nuestro país, tenemos las reglas del ejercicio democrático se han alterado para empoderar al Congreso, ¿no?, en un mayor ejercicio frente de funciones, frente al resto de organismos que han sido creados. Ha habido una reforma constitucional intensa en el reparto de estas funciones. No, sí, y además el Congreso de la República ha hecho su propia asamblea constituyente y ahora ya no tenemos ya una constitución del 93 del Fujimorismo, sino una constitución de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, de su hija. Exactamente. No, pero ahora, doctora, pero ¿no la van a usted acusar, por ejemplo, como ha sacado el día de ayer un comunicado el Congreso de la República en contra del pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos y les está indicando de que están pretendiendo incitar a la población a actuar en contra del orden democrático? No, yo estoy ejerciendo mi derecho constitucional que está en el artículo 2.17 de la Constitución. Bueno, primero que mi derecho a expresar mi opinión libremente, todavía vivimos en un modelo democrático, ¿no? Entonces en dictaduras yo no podría expresar mi opinión. Segundo, estoy participando con mi opinión en la vida política
del país. Ajá. Y lo que estoy haciendo es referirme a un artículo de la Constitución, lo estoy expresando de esa manera, ¿no? Doctora, muchas gracias. Saludamos su posición. El pueblo ya no se siente solo. ¿Verdad? El pueblo ya no está solo. ¿Qué hacemos? Pero aparecieron. Siempre no teníamos la esperanza que alguien va a aparecer defendiendo al pueblo peruano, ¿no? Ojalá, doctora, sigamos para adelante nomás. Aquí en la Decana Radio Juliaca y en la región de Puno estamos dando una batalla democrática, pacífica, civil, ya en contra de esta dictadura congresal permanente, crónica que estamos viviendo. Y así es que usted nos da también ese aliento para seguir adelante y seguramente saldrán muchas personalidades como usted. Muchas gracias, doctora, por atender nuestro llamado. Ya, a ustedes también, un bonito día. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sí, ha sido la doctora María Elena